Hola, la idea es contarles cómo participar en el foro 2 de análisis. Vamos a compartir pantalla y comenzar. Bueno, la consigna se basa en aplicar lo que se ve en el módulo 2, que tiene que ver con derivadas y el concepto de ingreso marginal, a una función que no es del tipo lineal, sino que es cuadrática. Si les proponemos analizar una función cuadrática del ingreso por ventas, recuerden que no se trata de la ganancia o beneficio de la actividad productiva, sino que es el ingreso. Suponemos que a partir de datos previos se ha desarrollado un modelo matemático del ingreso, es decir, un modelo que nos permite calcular cuánto sería el ingreso si se vende una cierta cantidad de unidades del producto. La propuesta es decidir y justificar la decisión de en qué rango de unidades es conveniente ubicar la producción. En la argumentación se espera que utilice capturas de pantalla de la aplicación. Asimismo, en los argumentos que justifican la decisión es imprescindible utilizar el concepto de ingreso marginal. Para eso, lo que acá les aclaran sí es qué es el ingreso marginal. Dice, un emprendimiento productivo produce y vende un bien o servicio. La producción tiene un costo y la venta del bien genera un ingreso que depende del precio de venta y de la cantidad vendida. En algún momento sí se ha planteado un modelo lineal del ingreso, en donde hay una función creciente, es decir, que a medida que aumenta la cantidad de unidades vendidas, aumenta el ingreso. Sí, es una función creciente. Y esto supone detrás, o sea, cuando tengo un modelo lineal, que es lo que dice aquí, que el precio de venta se mantiene constante. Sin embargo, es posible que el precio de venta no sea constante, sino que dependa de la cantidad de vendida. Esto genera que la función matemática que modeliza el ingreso sea, por ejemplo, un polinomio de grado 2. Y este es el ejemplo que tienen que contestar en el foro. El ingreso marginal, como para recordar, y acá también lo explayan, es la primera derivada de la función de ingreso. Su valor puede interpretarse aproximadamente como la variación que tiene el ingreso si la cantidad vendida aumenta en una unidad. Bueno, aparece esta parábola, ¿sí? En el gráfico principal, en donde tenemos una ecuación de la parábola que es menos x cuadrado más 10x, en donde x es la cantidad de unidades vendidas y acá aparece que está dado en miles de unidades, ¿sí? Con lo cual hay ojo porque si yo tomo, por ejemplo, 1, x igual a 1, significa 1000 unidades. O sea, es 1 por 1000, 1000 unidades. X igual a 2 es 2000 unidades, etc. Algo importante, y es lo que tienen que analizar, es que justamente, ¿qué sucede en una función cuadrática? Esta función cuadrática es creciente hasta cierto punto, ¿sí? Que ya vimos que es la x del vértice, o sea, hasta cuando x toma un valor aproximado de 5. Todavía no sabemos si es 5, pero en principio, si uno observa el gráfico, podría decir que hasta 5 la función crece y desde 5 unidades vendidas, el ingreso va decreciendo, ¿sí? Acá aparece un link en la plataforma en donde si ustedes acceden van a ir al GeoGebra. Pero antes de ir al GeoGebra y yo explicarles cómo utilizarlo en este foro, lo que tendríamos que hacer es calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal, como bien vimos, y ahí acotamos antes, es la derivada primera de la función ingreso. O sea, lo que tendría que tomar es esa función cuadrática que es menos x cuadrado más 10x y derivarla. ¿Sí? Con lo cual acá la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, eso es una x, ahí está, más la derivada de 10x que es 10. O sea, el ingreso marginal pueden ver que es una función lineal, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo hacer en GeoGebra? Bueno, primero que dicen que pueden hacer un print de esta pantalla, digamos, y poder pegarla y ahí interpretarla en el foro, pero los voy a llevar a GeoGebra
como para hacerlo directamente. Y no solo les voy a enseñar a graficar el ingreso, sino también justamente podemos graficar la función de ingreso marginal, ¿sí? En principio el link que les dan es justamente lo mismo que aparece en la consigna del foro, el mismo gráfico, nada más que acá. Ustedes lo que pueden ver es que pueden accionar y mover, digamos, este valor de X que aparece acá en 3,2, pero lo pueden mover. Y ahí lo que van viendo es justamente lo que yo les decía, que la función empieza a ser creciente y llega un punto en donde las rectas tangentes tienen pendiente positiva hasta llegar al vértice de la parábola, sí, que bueno, acá se muestra que es x igual a 5, que era lo que yo les decía antes, en donde la recta tangente a la curva es horizontal. Eso significa que ahí tengo un punto crítico. Recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en un punto, con lo cual las derivadas acá primeras son positivas, es decir, las rectas tangentes a la curva tienen pendiente positiva. Acá se anula la derivada, con lo cual en el caso de la parábola y de una función de segundo grado se observa que hay un máximo, ¿sí? En este un punto crítico que es un máximo de la función, y cuando yo avanzo, o sea, a partir de 5 unidades, la tangente a la curva tiene una pendiente negativa, ¿sí? Con lo cual ahí lo que se dice es que el ingreso va decreciendo. En definitiva, como la derivada de la función es el ingreso marginal, resulta que el ingreso marginal es positivo, o sea, a medida que se vende una unidad más, ¿sí? Se aumenta el ingreso, hasta llegar a 5 unidades vendidas. A partir de 5 unidades vendidas, lo que va a pasar es que al ser la derivada, por ejemplo, en 6, en 7, en 8, etcétera, negativa, significa que el ingreso marginal es negativo a partir de x igual a 5. Es decir, vender una unidad más a partir de 5 unidades hace que el ingreso disminuya, con lo cual la conclusión a la que tienen que arribar en el foro, y vamos acá, es que dice, la propuesta es decidir y justificar la decisión de en qué rango de unidades es conveniente ubicar la producción. Bueno, entre 0 y 5, o sea, menor a 5. Esa sería como la respuesta. Vamos a graficar entonces las dos curvas, menos x cuadrado más 10x, que es la función ingreso, y su derivada, ¿sí? Voy a ir al GeoGebra y directamente yo ya no quiero esto que está hecho en el GeoGebra, sino que voy a ir a la página inicial de GeoGebra, que es geogebra.org/calculator, y acá directamente voy a poner una función en el input, ¿sí? En donde aparece un más, también puedo agregar la expresión, etcétera, pero lo escribimos como la letra que nos dan, ¿sí? Y pueden poner f de x o pueden poner cualquier letra, pero vamos a hablar del ingreso, con lo cual está bueno llamarlo con la misma letra, ¿sí? Entonces, tenemos que nuestra función a graficar, que es el ingreso que nos dan que es la parábola, es menos x cuadrado más 10x. Menos x cuadrado más 10x. Ven que acá, al no escribir, hizo cualquier cosa. Vamos a hacer así. Menos x cuadrado más 10x. Ahora sí. El ingreso es igual a menos 10. Fíjense que el GeoGebra acá abajo tiene indicaciones para justamente, bueno, ahí no era, acá, menos x al cuadrado más 10x. Vamos a chequear. Menos x al cuadrado más 10x. Entonces, menos. La x aparece acá como en la parte de la calculadora de GeoGebra. X elevado al cuadrado más, lo tipean, ¿sí? 10, si quieren lo escriben con el teclado o con acá la calculadora de GeoGebra, y la X aparece acá, 10 por X. Bueno, al hacer, o al apretar la tecla del Enter, sí aparece la parábola. Fíjense que ahí hay varios que preguntan en el grupo que no la ven, ¿sí? Pero bueno, uno puede alejarse con la ruedita del mouse o acercarse. Igual ahora les voy a enseñar otra cosa como para que vean que también uno puede modificar la escala en el GeoGebra. Y por otro lado,
yo quiero derivar esa función. Lo que tiene GeoGebra, que nosotros ya hicimos la derivada a mano, pero ustedes escriben acá, derivada, está en inglés, ¿no? Acá, la derivada de una función. Ahora, ¿de qué función? De la función que yo llamé i. Si ponen esto, esperen, ahí está, con mayúscula para llamarla igual que como la llamé arriba, les aparece el menos 2x más 10. Y justamente lo que hace el GeoGebra es directamente grafica el ingreso marginal al tener el menos 2x más 10, que es esa recta que aparece en azul, ¿sí? Entonces, fíjense que con botón derecho, si se plantan en la curva verde, por ejemplo, botón derecho, o directamente acá les aparece cambiarle el color, le pueden cambiar el color. Si me paro en la curva azul, lo mismo, pueden cambiar el color, ¿sí? Algo importante también es que si yo quiero que aparezca, voy acá a Settings, el nombre de la ecuación, voy a mostrar etiqueta y acá ponen nombre y valor. Cuando ponen nombre y valor, fíjense lo que aparece por acá. Abajo, ahí ven esperen que corro esto, acá. La ecuación de nuestra curva roja, así que es menos x cuadrado más 10x. Y lo mismo si acá pongo esta configuración, muestro también nombre y valor y está bueno para que les aparezca y ustedes puedan en el foro poder pegar esto. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Si no les gusta cómo queda así, digo, la escala de 0 a 10, uno podría poner, por ejemplo, a ver si lo toma. Esperen que me voy a correr. Acá también puede configurar el gráfico. Entonces, no sé, que por ejemplo tenga una X mínima que sea de, si bien es cierto que es la cantidad vendida, tiene que ser 0, pero puedo poner un -1, así me muestra algo de lo negativo, aunque no tenga sentido, hasta, por ejemplo, 20. Entonces, si yo pongo este máximo y ese mínimo, fíjense que quién sabe les gusta más presentarlo así, ¿sí? En donde puedo correr para la derecha o para la izquierda con el mouse mi curva. ¿Qué recomiendo? Fíjense que voy a minimizar esto como para hacer un print de pantalla. Hacen un print de pantalla y otra opción es tener tres botones a la vez, el Shift, el Windows y la S. Esa función, o sea, esas tres teclas apretadas a la vez nos permite seleccionar cualquier cosa de la pantalla, ¿sí? Y poder pegarla o en el foro o en un Word. Y acá tenemos también el gráfico, si ya inserto en este Word para poder presentar. O directamente donde ponen responder en el foro, pegan esto y ya está. Quiero interpretar la función de ingreso marginal, que si bien uno ya con lo que dije podría justificar y responder que la producción debiese ser menor a 5 unidades para que el ingreso marginal sea positivo, podríamos analizar también la derivada que es la recta. Ese 5, ¿de dónde sale ese 5? Fíjense que nosotros habíamos dicho que la derivada de la función es menos 2x más 10. Y este es el famoso ingreso marginal que depende, ¿sí?, de cada una de las unidades que yo reemplace con x. Por ejemplo, ¿cuándo ese ingreso marginal va a ser positivo? Planteo justamente cuándo va a ser positivo esta inecuación. Y ahí despejando, paso el 10 restando, y este menos 2 pasa dividiendo, con lo cual cuando yo paso dividiendo y tengo una inecuación, una desigualdad, que en este caso es mayor, paso un menos 2 dividiendo, tengo que cambiar el signo o el sentido de la desigualdad, ¿sí? Con lo cual me queda menos 10 dividido menos 2, x es menor a 5. Justamente el ingreso marginal es mayor a 0 cuando la x es menor a 5. Y ahora sí demostramos que ese 5 es el valor que hay que contestar, ¿sí? Acá analíticamente. Les invito a resolver esto, a anotarlo en el foro como ecuación. Una cosa más importante, si yo quiero anotarlo en Word o sí, eh, y quisiera anotar, digamos, esto, tendrían que trabajar con el editor de ecuaciones, ¿sí? Bien. Bueno, algo para ver, ¿sí? Así terminamos con la explicación del foro, es que si yo observo esta recta naranja es el ingreso marginal, es decir, la derivada de la parábola que tenemos aquí.
veo que está por encima del eje X, este es el eje X, para valores menores a 5, ¿sí? Fíjense, voy a acá dibujarles. Esta parte de la recta está por encima del eje X. Este es el eje X. Está por encima hasta 5. Eso significa que es positivo el ingreso marginal hasta 5, que es lo mismo que les dije antes, ¿sí? Y de 5 hacia la derecha, o sea, para valores más grandes de unidad vendida, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, etcétera, el ingreso marginal, o sea, la recta, está en los valores negativos de I. ¿Sí? Entonces eso también podría ser una forma de justificar, como para variar un poquito las participaciones en el foro y agregar algo más. ¿Sí? Bueno, en particular entonces ya tienen la respuesta y tendrían que ver de sus compañeros si han derivado, ¿sí? Si tienen qué gráficos han hecho, ¿sí? Si hicieron alguno nuevo en GeoGebra o no, evaluar si hicieron bien la derivada, ver si sacaron ese 5 y lo han interpretado, etcétera, ¿sí? Pero bueno, en principio entonces, básicamente este sería el foro 2 para poder entregarlo y poder resolverlo.